Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y fidelidad. Porque un día más, Señor, un domingo más, tú nos reúnes. Y un día más, Señor, tú has desplegado tu misericordia y gracia en nuestras vidas al reunirnos, Señor, porque esto lo hace tu Espíritu Santo. Señor, anhelamos ahora escucharte. Anhelamos, Señor, que tú nos enseñes, que nos redarguyes, que nos amonestes y también nos fortalezcas, Señor, a través de tu palabra. Porque esto todo lo hace tu palabra. Señor, porque es lluvia, Padre, que nutre nuestras vidas, Señor. Porque también es espada, Señor, que corta y penetra, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y es alimento, Señor, que llena nuestras vidas. Padre, háblanos, Señor, y guíe, Señor, a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nos encontramos hoy día en la quinta iglesia de las iglesias del Apocalipsis. Ya estamos en la quinta iglesia, ya hemos tenido 13 predicaciones acerca de Apocalipsis y hoy día estamos en la 14. Y parece que ha pasado mucho tiempo y estamos recién en el capítulo 3. Así que vamos a estar quizás todo el año, quizás el próximo año también, estudiando el Apocalipsis, pero va a ser muy bueno porque al estudiar la palabra de esta forma vamos estudiando también principios de toda la Biblia, ¿cierto? Como hemos aprendido. Así que, como ya sabemos, acá están las 7 iglesias, ¿cierto? Y hemos aprendido de Éfeso, ahí está Éfeso, Esmirna, ¿cierto? Pérgamo, Tiatira, que fue la última, y Sardis. Alejandro, tú ayúdame. ¿Qué te voy a decir? Entonces, hemos seguido esta forma, ¿cierto?, geográfica que tiene la iglesia y ahora estamos parados ahí en Sardis, la quinta iglesia. ¿Ok? Entonces vamos a leer juntos, quiero que lo leamos juntos, solamente el primer versículo. Solo el primer versículo. Ya, porque ya leímos todo. Pero quiero que lo leamos juntos y que quede grabado algunos conceptos ahí. Entonces, Apocalipsis 3, versículo 1, y leemos todos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces esa es la presentación del Señor. Acá el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas, y le dice que nuevamente conoce las obras de la iglesia y le dice algo bastante fuerte, ¿cierto? Que tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Ya? Es decir, en algunas versiones dice: tienes nombre de fama. Todos te conocen, todos saben que estás, entre comillas, ahí, pero yo sé que estás muerto. Eso le está diciendo el Señor. Eres famosa, pero estás totalmente muerta. Entonces, lo primero que voy a hacer, vamos a hacer juntos en realidad, es, Alejandro, poder ver un poco el contexto de la ciudad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una aproximación a la ciudad. Eso que está ahí no es Sardis, ¿ya? No encontré ninguna foto de Sardis. No había. Busqué por todos lados, pero no existía una foto antigua. ¿Pero por qué coloqué una foto, esa foto? Porque se asimila a lo que era Sardis. Entonces voy a ir comentándoles acerca de lo que era Sardis. Entonces Sardis era una fortaleza, una ciudad en lo alto, una ciudad en una colina, ¿ya? Y bueno, básicamente tenía productos agrícolas y tenía un valle inferior, ¿ya? Pero ella estaba arriba, en lo alto, en una colina. Solo era posible llegar a esta ciudad desde el lado sur, y era una franja muy angosta y terminaba en la colina donde estaba la ciudad. Habían precipicios pronunciados para poder llegar a esta ciudad. Y debido a esta característica de impenetrable, se convirtió en la capital de Lidia. Y Lidia no solamente abarcaba Sardis, sino que también abarcaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Entonces era una región bastante grande. Entonces Sardis se convirtió en la capital por su carácter inexpugnable. Recordemos que cuando había guerra, ¿cierto?, en estos tiempos antiguos, lo primero que se atacaba, bueno, hoy día también, se ataca la
la capital, ¿cierto? Si cae la capital, cae todo, ¿cierto? Entonces, si atacaba la capital, ¿cierto? Todo el imperio se desmoronaba. Por lo tanto, se eligió a Sardis como la capital, ¿ya? Entonces, llega a ser el centro de todos los primeros ataques en cualquier tipo de invasión, y las necesidades básicamente de esta ciudad eran provistas por la llanura, porque ahí trabajaba la gente. Entonces, era una fortaleza invencible desde el carácter militar, ¿ya? Entonces, lo que está ahí en realidad, hermanos, como les decía, no es Sardis. No sé si vieron El Señor de los Anillos, la segunda película. ¿Por qué hago mención de esto? ¿Qué tiene que ver esto con Sardis? Cuando usted lo vea, quizás, ya, las dos torres, hay un abismo que se llama el abismo de Helm. ¿Y por qué se parece a Sardis? Porque ese abismo donde hay un castillo era impenetrable. Entonces, cuando llegan los orcos a atacar esa ciudad, no podían penetrarla. No podían. Incluso el rey, que estaba ahí incluso la película, que va a ser muy parecido a lo que vamos a ver hoy día, decía, esto es todo lo que puede convocar Saruman, que era un mago que quería atacarlos a ellos. Esto es lo que puede convocar, y eran miles de orcos. Y él decía, no pueden hacernos nada. Nosotros somos pocos, pero no nos pueden hacer nada porque nuestro castillo es impenetrable. Entonces él se jactaba de eso. Hasta que un orco se mete, ¿cierto?, en como una cavidad de una cloaca y hace explotar una parte del muro, y hasta ahí nomás llegó el castillo. Y algo similar pasa con esta ciudad, increíblemente. Muy similar a eso. Entonces quiero que eso lo recuerden aquí, porque la próxima semana esto va a ser súper importante. ¿Ya? Entonces, si me puedes ayudar. Creso fue el rey de Lidia, ¿ya? Y él es un personaje súper importante en esta ciudad. Él forma parte de la historia. Dice la leyenda que él, todo lo que tocaba, se convertía en oro. Eso dice la leyenda. ¿Y por qué pasaba esto? Porque había un río que se llama el río Pactolus, que cruzaba la ciudad, y este tenía oro. O sea, había oro en la ciudad. Entonces caía del monte, caía un río, ¿ya? Y tenía oro. Y ellos trabajaron ese oro y con una aleación de plata tenían sus monedas. ¿Ya? Era una ciudad muy rica, muy rica, ¿ya? Entonces, aparte de que eran fuertes militarmente, tenían dinero. Entonces, piensen en ese contexto que hay una iglesia desarrollándose en medio de esto, en donde tenían una fortaleza militar y también económica. Entonces, sucede que Creso utilizó la riqueza para extender su influencia y llegó muy al oriente de Sardis. Y en una batalla contra Ciro, ¿se acuerdan de Ciro, que aparece, cierto, en el libro de Daniel? Él confió en un oráculo que le dieron, ¿cierto? Una profecía. Y esta profecía la dio una sacerdotisa ubicada en Delfos. No sé si alguien conoce un poco la historia de Delfos, que era un templo que tuvo mucha influencia en la iglesia de Corinto, ¿ya? Y le dan una profecía y le dicen a Creso: si tú atraviesas el río Alis, destruirás un gran imperio, y ese era el imperio de Ciro. Entonces él, con su gran poder militar y con su gran influencia económica, dice: vamos a la guerra, vamos a expandir nuestro reino, queremos más. Pero lamentablemente no pasó lo que él quería o lo que le habían profetizado. Entonces, con su ejército cruzó ese río, el río Alis, y cuando llegó a la batalla no destruyó al ejército persa de Ciro, sino que se destruyó a sí mismo. Creso pensó que iba a estar seguro en Sardis por la fortaleza militar que tenía y su inexpugnable posición. Entonces él dijo: vamos a cruzar el río. Pero al llegar al río, él se vio en aprietos por el ejército de Ciro. Vuelven a Sardis y él pensó: acá no nos van a ganar, acá nosotros ganamos, esta es nuestra cancha, aquí somos inexpugnables, no van a poder entrar. No fue así. Entonces Ciro lo persigue, ¿cierto? Y moviliza las fuerzas hasta Sardis. Y cuando llega el ejército a Sardis, no lo podían penetrar en un principio. No podían hacer nada. Era igual que la película
del Señor de los Anillos, no podían hacer nada. Entonces Creso se jactaba obviamente a pesar de la cuantía del ejército persa, no podían hacer nada. Hasta que en el día 14, ¿cierto?, de esta batalla, Ciro comunicó a sus soldados que premiaría a quien escalase las murallas de la ciudad. Entonces, no tenía otra opción y le dijo: voy a premiar a quien pueda subir estas murallas, porque nadie podía. Entonces, muchos fallaron, pero un soldado de nombre Ireades, ¿ya?, consiguió ascender a la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque llegó por un lado en donde no vigilaban, porque ellos estaban tan seguros de el carácter de esta fortaleza, que esa parte de la muralla no la vigilaron. Por eso que fíjense en el versículo 2, el Señor les dice algo particular. ¿Qué les dice? Sé vigilante, porque Él les dice: acuérdense de su historia, acuérdense de lo que les pasó a ustedes, sean vigilantes, no sea que les pase lo mismo que le pasó a Creso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto no pasó una vez, sino que después pasó otra vez con Antíoco. Antíoco también inundó la ciudad e hizo lo mismo. Ahora, ¿cómo Ireades pudo subir por la muralla? Curiosamente sucede, que una de las personas que estaba ahí vigilando en otro sector de la muralla, porque ese sector no se vigilaba, se le cayó su escudo. Se le cayó su escudo mientras vigilaba y se le cayó justo en ese sector. Entonces fue a buscarlo y después subió. Entonces Ireades se dio cuenta de que podía subir por ahí. Entonces ahí llegó a la conclusión Ireades que no era tan inexpugnable como contaba la leyenda. Entonces después que subió Ireades, subieron todos y fue derrotado Creso. ¿Ok? Entonces cuando no tomamos en cuenta la historia que nos antecede, hermanos, obviamente vamos a tener errores. Por eso hemos estado estudiando la historia, ¿cierto?, de las confesiones, ¿cierto? Hemos estado estudiando de la escuela dominical cuáles son los errores, ¿cierto?, a través de la iglesia, los cuales se han combatido, y si nosotros no estamos atentos a los errores del pasado, los vamos a volver a cometer. Lo mismo pasaba aquí. ¿Ok? El Señor les dice a Sardis: no cometas los errores del pasado. Por eso le dice: sé vigilante. ¿Ok? Está alerta. Judíos también probablemente vivieron en Sardis. Eran ricos, influyentes y suficientemente numerosos como para tener una sinagoga. Había una sinagoga en la ciudad. ¿Ok? Y en Sardis el Señor también menciona que habían unas pocas personas que no habían manchado, ¿cierto?, sus ropas. Esto quiere decir que pocos, ¿cierto?, se mantenieron incólumes frente a las influencias externas. Entonces todo esto que rodeaba a la ciudad, el paganismo que había en medio, la riqueza que había en medio, había contagiado tanto la iglesia que el Señor le dice: solamente algunos pocos no han manchado sus ropas. Y esto es súper importante que nosotros notemos, porque si ustedes se fijan en todas las cartas que hemos estudiado, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, nunca en ninguna de las cartas el Señor hace una separación de la iglesia. Y aquí sí lo hace. Fíjense que aquí no le habla en cuanto a lo bueno que tenía de la iglesia a todos, sino que dice que algunos solamente. Y eso es terrible, porque significa que básicamente no hay comunidad. No había comunidad, sino que el Señor dice: hay unos pocos ahí que viven por mí, pero los demás no. Entonces el Señor lo que está haciendo es decir: hay una facción de la iglesia que está viva, pero la demás está muerta. ¿Ok? Por otro lado, vemos, ¿cierto?, que habían judíos en medio de Sardis, ¿cierto?, como ya había comentado. Y anteriormente nosotros estudiamos que en Esmirna, ¿cierto?, mataban a los creyentes. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos con Esteban, que los mataban. Y también vimos que en Filadelfia, ¿cierto?, había persecución. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero en Éfeso también vimos que había persecución. En Pérgamo también había persecución, y toda de parte de los judíos. Pero aquí no había persecución. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque una marca de estas iglesias era la persecución.
de este tiempo, ¿ya? Eso no significa que ahora, ¿cierto?, tenemos que tener persecución y es una marca para ser creyentes, no, pero en este contexto, el ser perseguido por los judíos era algo cotidiano, algo que pasaba, pero aquí no. ¿Por qué no? Porque la gente ni siquiera sabía que ellos eran cristianos. Parecían cualquier persona normal dentro del pueblo, entonces no había oposición, no había nada. ¿Ya? Por ejemplo, en Apocalipsis 2:9 vimos que yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces aquí había tribulación en medio de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y en Apocalipsis 3:9, hablando de Filadelfia, también yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces acá el Señor está diciendo, tanto a Esmirna como a Filadelfia, que hay persecución. Y en Éfeso estudiamos que en Hechos, ¿cierto? Hechos 18, 19 al 21, también los de Efesios tuvieron problemas con los judíos, pero Sardis no tenía, porque finalmente ellos no tenían un evangelio puro, no tenían un evangelio sin mancha. El evangelio de los cristianos locales era demasiado débil. El evangelio de Sardis era muy débil, era inofensivo para los judíos, a tal punto que no había oposición entre ellos. Asimismo, los templos de Cibeles, Zeus, Heracles, Dionisio influían demasiado en las personas. Una vez más, la clase de evangelio que los habitantes de Sardis oían de los cristianos no significaba ninguna amenaza para las religiones paganas. No había amenaza. Probablemente esta iglesia alimentaba la apatía, el materialismo, la concupiscencia o el entretenimiento. En lugar de un púlpito en Sardis, había un escenario. ¿Ya? Apagaban el mensaje del evangelio acomodándolo a los gustos de las personas, probablemente. Agradaban al público más que alimentar al rebaño. El énfasis no estaba en la escritura, sino en agradarse a sí mismo y en ser aprobados por los demás. No tener rechazo. Entonces, básicamente lo que ellos habían hecho era acomodarse a la comunidad pagana, a la comunidad de los impíos, y habían olvidado las cosas más básicas de un cristiano. Si me puedes ayudar. Hechos 2:24, ¿qué nos dice? Perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles, cosa básica, ¿cierto? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué hablo de estas cosas elementales? Porque obviamente no había doctrina fuerte, porque si hubiese doctrina fuerte estarían en la misma situación que Esmirna, que Éfeso, que Pérgamo, combatiendo por la fe. Y no había comunión los unos con los otros. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto que el Señor les dice que unos pocos no han manchado sus vestiduras. Por lo tanto, no había comunión los unos con los otros. Porque obviamente uno eran ovejas, el otro eran lobos. No podía haber comunión. Entonces las cosas básicas se habían olvidado. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos visto a los nicolaitas, ¿cierto? El tema de tergiversar la libertad. Probablemente aquí estaba lleno de nicolaitas. Probablemente aquí había libertad para el placer, para la lascivia, para todos esos pecados. Y estaban muy cómodos. Hebreos 10, del 24 al 25, considerémonos los unos a los otros para estimularnos a qué cosa, al amor y las buenas obras. Y esto no existía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quizá ellos tampoco santificaban el día del Señor, no tenía la importancia para ellos. Entonces el estilo de vida inofensivo de Sardis conducía a una paz religiosa, que estaban súper tranquilos. Fíjense en la diferencia entre las otras ciudades. La otra ciudad, Esmirna, por ejemplo, cuando aprendimos de Esmirna, ¿cierto? Y Esteban nos contaba de que ellos sacaban comida de la basura, ¿cierto? Y estaban en una situación extrema. Y más encima el Señor les dice que van a seguir sufriendo tribulación y van a seguir siendo pobres, comparada con Sardis.
totalmente opuesta, con excepción de unos pocos miembros fieles que siguieron alimentando ellos el fuego del Evangelio. La iglesia misma se estaba extinguiendo poco a poco. No había combustible y no había aire. Entonces el fuego del Evangelio estaba disminuyendo. Pero entre las humeantes cenizas había unas pocas brasas. Parece que esta iglesia se llenó de altivez y, confiada en su gran reputación, carecía de indicios de vida. No había enemigos, ¿cierto? Gozaban de paz, pero era una paz de muerte, una paz que llevaba a la muerte. Las advertencias del Señor, sin embargo, parecen haber surtido efecto, porque en el primer siglo surgió una iglesia en Sardis. Entonces, al parecer, ellos, en un principio, se arrepintieron de esto que estaban haciendo. El centro de las reuniones y la misión principal de la iglesia habían sido olvidadas. ¿Cuál era nuestra primera misión, cierto? Hablar del Evangelio, hacer discípulos, ¿cierto? Y en esta época, hablar del Evangelio y hacer discípulos era objeto, ¿cierto?, de persecución. Recordemos un poco, hermanos, la iglesia que hemos estudiado. Éfeso, a pesar de haber perdido su primer amor, tenía una fuerte teología. No sé si recordarán, pero estudiamos que tiene una teología muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí pasaron maestros prestigiosos, como Pablo, ¿cierto?, Timoteo y Juan. Tuvieron pastores excelentes. Entonces, no solamente tenían una fuerte teología, sino que eran trabajadores, eran pacientes, ¿cierto?, eran servidores, sufrían también. Esmirna era una iglesia conforme al corazón de Dios. Era una iglesia conforme al corazón de Dios. Ellos amaban al Señor por sobre todas las cosas. Eran pobres, pero vivían y morían por su Salvador. Pérgamo no negaba la fe a pesar de los días de persecución, sino que guardaba la fe en una ciudad pagana. Tiatira aumentaba sus obras. No sé si recordarán, pero el Señor les dice: tus obras postreras son mejores que las primeras. Entonces ellos habían aumentado en sus obras, caminaban en las obras de Cristo. Por lo tanto, tenían fe, tenían amor, tenían servicio, tenían paciencia. Pero Sardis, el Señor no les dice nada bueno. Sardis, y la Odisea son las iglesias que el Señor no les dice nada bueno, excepto a Sardis, que tiene algunas personas que no han manchado sus ropas, que no las han manchado. Pero a pesar de eso, fíjense también en esto, esas personas también están en un estado de quietud, porque solamente le dice que no las han manchado, pero tampoco dice de esas personas que están combatiendo, que están propagando el Evangelio, están quietas ahí. Entonces la Odisea y Sardis son congregaciones que pierden la esencia del Evangelio. Y si se pierde esto, no hay iglesia, hermano. Si perdemos la esencia del Evangelio, no hay iglesia, sino un grupo de personas acomodadas a la sociedad, en sus propios deleites, emborrachadas en sí mismos, y solo excepciones en este tipo de congregaciones son la albaceada del Evangelio eterno, solo pequeñas excepciones. Sardis, al acomodarse a su entorno religioso, quedó protegida de toda persecución, porque casi nadie se daba cuenta que existía. La hipocresía y un lamentable deterioro de la religión son los pecados de los cuales se le acusa. Las cosas externas parecían bien a los hombres, pero ahí había solo la forma de piedad, pero no había poder del Evangelio. Tenían un nombre que vivían, pero no había un principio de vida. Había gran mortandad en las almas y en sus servicios, cantidades que eran totalmente hipócritas. Otros estaban viviendo de una forma desordenada y muerta. El pastor Steve Lawson comenta lo siguiente. Fíjese lo que dice: muchas iglesias quieren ser como el mundo para ganar al mundo, pero pierden vista del hecho de que Cristo está buscando santidad y no mundanalidad. El Señor nos dijo, ¿cierto?, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Y nos dice ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, ¿cierto? Y misericordiosos, y bondadosos, y buenos, ¿cierto?
y llenos de gracia para con los demás, y así sucesivamente. Porque el Señor lo que nos está diciendo constantemente día a día es que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y que nos parezcamos a Él. Aunque no nos parecemos a veces, aunque somos hipócritas muchas veces. Pero el Señor nos dice, si yo soy tu Dios, entonces debes caminar en las obras que yo hice a través de Cristo. Matthew Henry dice lo siguiente: nuestro Señor, hablando de Sardis, los llamó a ponerse alertas contra sus enemigos y activos y fervientes en sus deberes, y a proponerse, dependiendo de la gracia del Espíritu Santo, a revivir y fortalecer la fe y los aspectos espirituales de los aún vivos para Dios, aunque en decadencia. Perdemos terreno cada vez que bajamos la guardia. Tus obras son huecas y vacías. Las oraciones no están llenas de santos deseos. Las limosnas no son obras llenas de caridad verdadera. Los días de reposo no están llenos de devoción del alma adecuada para Dios. No hay efectos internos adecuados para los actos y expresiones externas. Cuando falta el Espíritu, la forma no permanece por mucho tiempo. Al procurar un avivamiento en nuestra alma o en la de los otros, debemos comparar lo que profesamos con la manera en que vivimos, para ser humillados y vivificados y tomar firmemente lo que queda. Cristo enfatiza con una temible amenaza su consejo, si fuera despreciado. Sin embargo, nuestro amado Señor no deja a estos pecadores sin algo de aliento. Hace una honrosa mención del remanente fiel de Sardis, formula una promesa de gracia para ellos y no para toda la congregación. Es lamentable cuando la individualidad de algunos santos resalta sobre la identidad de lo colectivo. Eso es lamentable, cuando lo individual resalta sobre lo colectivo. Los que conocen el fútbol, hay equipos y equipos de fútbol, equipos de individualidades, hay equipos que son realmente un equipo de fútbol. Y curiosamente, los equipos que salen campeones son aquellos que son un equipo de verdad. Pocas veces son aquellos que resaltan las individualidades. Por lo general son las dos cosas, las individuales complementándose con el equipo, y así generan un trabajo en equipo. Pero lamentablemente esto pasaba en Sardis. Unos pocos aún guardaban la palabra. Unos pocos aún guardaban sin mancha sus vestiduras. Vamos al texto. El texto, ¿qué nos dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Eso dice el texto, hermano. Y es importantísimo, hermanos, cómo se presenta el Señor aquí, porque eso va a afectar a toda la carta. Cada vez que el Señor se presenta en estas cartas, afecta a todo lo que viene después. Todo. Totalmente. ¿Qué significa, hermanos, que Él tenga los 7 espíritus de Dios? ¿Qué significa eso, hermanos? Significa, hermanos, que los 7 espíritus describen la plenitud del Espíritu Santo al que Jesús envió de parte del Padre. En Cristo, cierto, descansaba toda la deidad, cierto, dice Colosenses. Y en este pasaje Él nos dice que Él fue quien envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Y esto lo hemos estudiado en la escuela dominical. Juan 14:26. ¿Qué nos dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué cosa va a hacer? Os enseñará qué cosa. Y os recordará todo lo que os he dicho. Quizá parece inofensivo este pasaje, ¿ya? Pero es sumamente profundo. ¿Saben por qué? Porque lo que le está diciendo el Señor es que Él, Cristo, envió al Espíritu Santo junto con el Padre, y que la tercera persona de la Trinidad le enseñaría todas las cosas y que le recordaría todas las cosas. Esto lo hizo, ¿cierto?, a través de la obra de los apóstoles. Pero el Señor le está diciendo: si ustedes me conocen, a mí, conocen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien revela, ¿cierto?, su palabra. El Espíritu Santo es quien revela al Hijo. Y el Hijo es quien revela al Padre. Entonces lo que le está diciendo: ¿ustedes realmente me conocen? ¿Realmente ustedes conocen al Espíritu Santo? ¿Por qué?
Porque en 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado. ¿A través de qué? Y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cuál es la garantía de que tú eres creyente, hermano? El nuevo nacimiento, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Señor está diciendo a Sardis, ¿ustedes conocen el Espíritu Santo? ¿Ustedes conocen a la tercera persona de la Trinidad? ¿Realmente están vivos? Eso es lo que le está diciendo. El Espíritu Santo es la garantía de la herencia eterna que tenemos en Cristo. ¿Lo conoces, hermano? Eso le está diciendo. ¿Tú conoces al Espíritu Santo? Le está traduciendo básicamente, ¿me conoces? Eso le está preguntando. Iglesia de Sardis, ¿me conoces a mí a través de la obra del Espíritu Santo? Porque si no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos, ¿cierto?, ni al Hijo ni al Padre. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio, fíjense lo que dice, también. Recordemos, hermano, esto. Ellos no eran conocidos en la ciudad. ¿Y por qué no eran conocidos en la ciudad? Porque no daban testimonio de Cristo. ¿Y por qué no daban testimonio de Cristo? Porque no tenían al Espíritu Santo. No lo tenían. Por eso es tan clave este pasaje. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Por causa de qué? Del Espíritu Santo. Porque Él es quien da testimonio de Cristo. ¿Estás dando testimonio de Cristo, amado hermano? ¿Eres conocido por eso? ¿Soy conocido por eso? ¿Buscas estar lleno del Espíritu Santo cada día? Porque la llenura del Espíritu Santo, hermano, no es que suceda una vez, no es que suceda 2 veces, es algo que tenemos que buscar diariamente. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que es cuando nacemos de nuevo. Esa es la gran diferencia, hermano, de esas doctrinas. El bautismo del Espíritu Santo sucede cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido regenerados, cuando el aliento de vida llena, Señor, llena nuestros corazones y es cambiado este corazón de piedra por uno de carne. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo diario. Es algo todos los días. Y no tiene que ver con hablar en lenguas, hermanos, no tiene que ver con tener un éxtasis, sino que tiene que ver con andar en el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé si ando en el Espíritu Santo? Porque vas a tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los 9, ¿cierto? Gozo, paz, amor, mansedumbre, todas esas cosas, hermanos. Entonces, ¿cómo yo sé que un creyente está lleno del Espíritu Santo? Porque hay frutos del Espíritu Santo en él. Y esa es la teología tan práctica y tan profunda que tiene el Espíritu Santo. Pero es algo que día a día debemos buscar. Ser llenos del Espíritu Santo. Cosa que no tenían los de Sardis. Pero si vemos a Éfeso, si vemos a Esmirna, eran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Porque ahí yacía el poder del Evangelio. Hermanos, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si no oramos? ¿Cómo esta iglesia va a ser conocida si no buscamos al Señor en oración? ¿Cómo vamos a estimular a los otros, hermanos, si no oramos los unos por los otros? Si no tomamos tiempo de oración diario. Y no es el miércoles ni el domingo. Porque por lo general pensamos que eso es suficiente. Pero los hombres que fueron llenos del Señor es porque tenían una vida de oración, porque conocían al Señor. Sin Él no hay vida en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay vida. En la mañana, ¿cierto?, estábamos viendo por qué tenemos la revelación del Señor, ¿cierto? ¿Por qué tenemos esta revelación? Porque el Espíritu Santo yace en nosotros. Porque no podemos percibir las cosas espirituales a menos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Estaríamos muertos espiritualmente al igual que Sardis. El Espíritu, por tanto, es el agente que infunde nueva vida a la iglesia moribunda y estimula a los miembros indolentes para que actúen. Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, se muestra a la iglesia como quien infunde vida
Y así también a lo largo de toda la Escritura. Vamos al Génesis. ¿Qué dice Génesis 2:7? Algo que usted ha leído un montón de veces. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre, eso es clave, un ser viviente. Sin el aliento de vida de Dios hay muerte. No hay nada más. Hombres vacíos. Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Isaías 42:5, el profeta describe al Señor de la siguiente manera: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Es imposible, hermanos, que andemos en los estatutos del Señor sin el Espíritu Santo. Imposible. El soplo, el aliento de Dios no estaba sobre Sardis. No. Entonces el Señor le está diciendo: tú tienes nombre de ser muy famosa, tienes prestigio en el público, pero no tienes vida porque no me tienes a mí. En general se sabía que Sardis tenía una congregación con fama de estar viva. Entonces suponemos con esto que su posición financiera e influencia quizá contribuyeron a dar a la iglesia el aspecto de prosperidad. ¿Okay? Entonces era como una iglesia bien próspera. Algo parecido a lo que pasa hoy en nuestra actualidad. El aspecto externo puede engañar a otros creyentes que la miran de una manera superficial, pero Jesús examina la situación interna de la iglesia y la encuentra muerta. La iglesia en Sardis se había convertido en nada porque no supo contribuir al progreso del Evangelio. Jesús dijo a los efesios que si no se arrepentían, ¿se acuerdan? Él iba a quitar el candelero. Y el Señor quitó el candelero de Efesios, porque ahora ya no hay iglesia en Éfeso. Y era la más fuerte, teológicamente hablando, probablemente de las 7. En conocimiento quizás Éfeso era la mejor. Y cuando nosotros vamos al libro de Hechos, cuando se despiden de Pablo, los Éfesos están llorando porque amaban a Pablo. Pero la siguiente generación de Éfeso, que describe aquí Apocalipsis, era una iglesia que había perdido el primer amor. Y las posteriores simplemente no existieron porque no había iglesia. Entonces, hermanos, esta iglesia, al igual que la de Éfeso, debía arrepentirse. El pecado era tal que, al igual que el diluvio, el pecado de Sardis hacía que no hubiese ningún ápice de vida. ¿Se acuerdan? El diluvio quitó todo aliento de vida de la faz de la tierra. El pecado de Sardis hacía que no hubiese vida en esta iglesia. Ahora, hermanos, esta descripción de Sardis, cuando estaba estudiando, me llevó a otro pasaje que probablemente es la descripción más fidedigna de lo que pasaba en Sardis. Y eso está en Ezequiel 37. Y un relato sumamente conocido, pero quiero que lo leamos y tengamos una visión de lo que era Sardis. Janos, si tú. Entonces el Señor lleva al profeta a este valle, ¿cierto?, de huesos secos, ¿cierto? Parece una imagen súper espectacular, pero eso era lo que vio el profeta, ¿cierto? Estaba lleno de huesos secos. Leámoslo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. No había nada en estos huesos, hermanos. Nada. ¿Cierto? Cuando usted se come un hueso de pollo, ¿cierto?, la médula dentro todavía tiene, ¿cierto?, un poco de vida, ¿cierto?, líquido. Pero dice la Biblia que estos estaban secos, muertos. Ya, secos como se muestra ahí en la imagen, así. Nada de vida, puros cráneos.
y huesos por todos lados. Eso era Sardis, era la biografía de Sardis. Y me dijo, el versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dijo, tú, Señor, tú lo sabes, yo no sé, imposible, hermanos. Pongámonos enfrente del profeta y esa imagen de los huesos secos y que el Señor te diga, ¿van a vivir estos huesos? Uno en su carne, obviamente, uno dice, no, es imposible. Pero el profeta aún mantiene la fe en el Señor y le dice, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre los huesos. Profetiza sobre los huesos. Y que oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Y eso era lo que no tenía Sardis. Sardis era el valle de los huesos secos. Así como tu vida y mi vida vacía, alejada del Señor, yendo tras nuestros propios caminos, yendo tras nuestros propios deseos. Y un día, no sabemos por qué, el Señor profetizó a través quizás de una persona, de un pastor, y profetizó y dijo, estos huesos vivirán, Pablo vivirá, Víctor vivirá, Jano vivirá. Coloca tu nombre, hermano. ¿Vivirá? ¿Vivirá IBGS? ¿Tendrá larga vida y prosperidad IBGS? No, hermano. No va a tener vida y prosperidad a menos que el Señor sople su aliento de vida en esta congregación, en tu vida y en mi vida. Porque el Señor no va a hacer una obra a menos que todos nosotros, hermanos, seamos vivificados en su palabra. Porque no podemos avanzar si solamente hay algunos. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y fíjese el versículo 6. Mire lo que el Señor nos muestra. Y pondré tendones sobre vosotros. Y ahí está esa imagen. Señor colocando tendones, ¿cierto? Cubriré con piel. Pondré sobre vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová tu Dios. Pero esa es la biografía de Sardis, hermano. Una iglesia muerta. Una iglesia sin vida. Si me puedes ayudar, Alejandro. Volvamos al capítulo que viene antes de Ezequiel. Ezequiel 36. Sardis no experimentó lo que dice Ezequiel 36, versículo 25 al 28. Es uno de mis pasajes favoritos. Esto lo dice en Jeremías varias veces, pero en Ezequiel me gusta cómo lo dice, sobre todo por el lenguaje del agua. Miren lo que dice. No importa. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, de todos, hermanos, de todos y cada uno. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Pero para qué? Y acá se conecta todo. Para que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, ¿por qué no puedo andar en las obras de Cristo? ¿Por qué no puedo hacer obras para el Señor? ¿Por qué no puedo vivir por Él? Porque tienes que ser vivificado por el Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser regenerado. Tienes que pedirle al Señor que sople su aliento de vida en ti. Porque el Señor nos dice que realmente podremos andar en sus estatutos. Realmente podremos andar en sus preceptos. No de forma perfecta, porque el Señor nos está santificando, pero hay un sentido en nuestro ser de desearle a Él por sobre todas las cosas. Tú y yo, hermanos, e IBGS, ¿hemos experimentado este soplo? ¿Este aliento de vida de Dios? Esto no es algo que simplemente se experimenta una vez, hermano, sino que tenemos que ser llenos del Señor.
¿Has experimentado la limpieza de Dios? ¿El sentirte realmente limpio? Como lo dice ese himno, ¿cierto? Que es hermoso el raudal donde el Señor nos ha limpiado, ¿cierto? Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Hermanos, Sardis habita en tu corazón. Esta ciudad que es fuerte, ¿cierto? Que es pretenciosa en tu corazón, aquí dentro, que crees que nada puede penetrarla, ¿está aún ahí, hermano? ¿Está ahí? ¿Te crees muy fuerte? ¿Crees como Creso que vas a poder ir y batallar, hermano, y nada te va a poder vencer? No somos nada sin Él. Seremos conocidos por nuestra influencia económica, por nuestra forma de vestir, por nuestra influencia política, o porque el Evangelio es predicado con fidelidad, como lo hacía Esmirna, como lo hacía Filadelfia, como lo hacían los padres de la iglesia, los héroes de la Reforma, y tantos que nos antecedieron, que no cambiaron el lenguaje ni el mensaje del Evangelio, sino que fueron heraldos de la verdad. Hombres y mujeres, hermanos, hombres y mujeres llenos de vida, porque el Espíritu Santo habitaba en ellos. Hoy las iglesias, hermanos, invitan a celebridades neófitas, ¿cierto?, a predicar. ¿Cierto? Ustedes probablemente vieron la noticia de que Justin Bieber va a predicar en la iglesia de Hillsong, ¿cierto? Y es un neófito, pero va a predicar ahí. ¿Ok? Iglesias que enseñan a cocinar en los cultos en vez de predicar la palabra. Y uno lo puede encontrar en YouTube. Están cocinando y le enseñan a la gente cómo cocinar. Iglesias que utilizan canciones compuestas por paganos para adorar supuestamente a Dios. Iglesias que reemplazan el mensaje de la palabra por obras de teatro y conciertos. Iglesias que no tienen vida de oración porque tienen muchas actividades deportivas. Iglesias que no santifican el día del Señor y reemplazan las escrituras por filosofía e ideología de los hombres. Iglesias que en vez de tener pastores tienen coach motivacionales. Iglesias que poseen ladrones y usurpadores como líderes. Iglesias que aprueban alianzas con otras religiones en pos de la paz, tergiversando el mensaje de Cristo. Ahora, hermanos, bajemos toda esta información. ¿Cómo viviremos ahora? ¿Cómo vivirás ahora? ¿Cómo viviré yo ante esta realidad? ¿Qué haremos? Sin el poder de su Espíritu Santo, solo somos címbalos que retiñen. ¿Se acuerdan del Salmo 150 que leyó Alejandro? Alabadle con címbalo resonante, pero que realmente haya vida en ese címbalo resonante, que no sea un címbalo que simplemente retiñe y no tiene vida, incapaces de ver cuál es nuestra condición, hermanos, sin el Espíritu Santo nunca hubiésemos sido capaces de ver que estábamos muertos, nunca. Ese es el poder esencial en primera instancia del Espíritu Santo, ver cuál es tu condición, que realmente eres un valle de huesos secos, como vimos al principio. Él es quien actúa en nosotros para que el arrepentimiento brote en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podíamos percibir que estábamos sumidos en las tinieblas, todo lo contrario. Al igual que Sardis, creíamos que éramos famosos. Así nos creíamos. En lo personal, hermanos, yo antes pertenecía a otra iglesia y me creía un rockstar, con todo lo feo que soy más encima, pero me creía una persona muy importante dentro de mi iglesia, hasta que el Señor me humilló y trabajó conmigo y me hizo pedazos, ¿cierto? Y ese Sardis que había adentro lo desmenuzó. Al igual que Sardis, hermanos, creíamos que estábamos en una ciudad muy amurallada. Estábamos escondidos en realidad en nuestros pecados. Estábamos escondidos en nuestros placeres, en nuestra vana forma de vivir. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, envió al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que tiene un poder misterioso, y nos hizo vivir, y nos dimos cuenta, hermanos, que estábamos en los lazos de la muerte, que éramos insensibles. Y miramos, aunque esté mal dicho esto, miramos que estábamos ciegos. Miramos realmente que estábamos ciegos. Esto lo dijo Spurgeon. Ustedes miraron su ceguera.
Y vimos al unigénito del Padre como nuestra estrella de la mañana. Vimos a este Cristo como el árbol de la vida. Vimos a este Cristo como la piedra del ángulo. Vimos a Cristo, hermanos, como la flor más bella del campo. Vimos a Cristo como la perla de gran precio. Vimos a Cristo, hermanos, como el Redentor, por el poder del Espíritu Santo. Así como vino el Espíritu Santo, hermanos, en el libro de Jueces sobre Otoniel, Gedeón, Jefte y Sansón. Si uno lee el libro de Jueces, de repente en el relato dice: y vino el Espíritu Santo y Jefte hizo proezas, y vino el Espíritu Santo y Sansón mató a los filisteos, y vino el Espíritu Santo, ahí vejece, y esta iglesia hizo grandes proezas. Hermanos, yo no sé si realmente voy a hacer muchas cosas para el Señor. Yo no sé si esta iglesia va a hacer muchas cosas para el Señor, pero esto es real. Yo no sé si tú te das cuenta, pero estos pasajes son reales, no son metáforas, hermano. Yo realmente quiero experimentar ser lleno porque me doy cuenta de mi carácter tan malo que soy, tan perdido que estoy. Cuando veo el amor que tengo hacia mi hermano, hacia mi esposa, es tan débil, hermano, tan poco. Pero hermanos, quiero realizar proezas junto con ustedes y ser una carta al Señor, pero escrita por letra y puño del Espíritu Santo. Por letra y puño del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos a Él, a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, siendo semejantes a Él, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pidámosle al Señor, hermanos, que esto que está tan bello, tan hermoso, no sea algo teórico, un día domingo más, sino que Él nos vivifique en su palabra. Oremos. Señor, Tú nos conoces, Señor, como Sardis. Tú nos conoces, Padre. Y Tú conoces, Señor, lo depravados que somos, Padre. Lo perdidos que estamos. Tú conoces, Señor, cuán débiles somos, Padre Celestial, pero nos creemos fortalecidos, Padre Celestial. Creemos, Señor, estar escondidos en una gran fortaleza, pero estamos escondidos, Señor, de Ti, buscando nuestros propios placeres, buscando, Señor, nuestros propios deleites. Señor, y por estar desatentos, por estar perdidos, Señor, en nosotros mismos, Te hemos dejado. Padre, renueva, Señor, Tu Espíritu, Señor, dentro de nosotros. Señor, haznos ser rectos, Padre, de corazón. Señor, danos, Señor, el anhelo verdadero por Tu palabra. Realmente poder experimentar, Señor, Tu palabra, ser llenos del Espíritu Santo. Señor, y no ser anormales, sino que vivir realmente para Ti en lo cotidiano, de trabajar para Ti, de amar para Ti, Señor, de orar, Señor, y buscarte porque Te necesitamos. Lo decimos, Señor, pero nuestras obras, Señor, están lejos de lo que el Espíritu Santo realmente hace en la vida de un creyente. Señor, tal cual lo dice Ezequiel 36, queremos andar en Tus preceptos y queremos disfrutar de ellos, no, Señor, como un peso, sino como un deleite, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, el apoyo de Tu Espíritu Santo. Señor, que realmente podamos verte como la estrella de la mañana, como el árbol de vida, Señor, como la perla de gran precio.
Queremos ser vivificados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.